Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes. Los saluda a su amigo, su hermano Alex Cerrato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Quisiera opinar sobre esto que ustedes leen aquí. Vamos a leerlo, vamos a opinar, vamos a responderle a este amigo católico que dice esto. Dice, si eres católico, eres cristiano seguidor de Cristo. Si eres sectario protestante, perdón, si eres sectario, eres protestante, seguidor, dice él aquí. Vamos a leerlo, seguidor de Martín Lutero. Volvámoslo a leer, mire lo que dice. Si eres católico, eres cristiano, seguidor de Cristo. Si eres sectario, eres protestante, seguidor de Martín Lutero. Vale. Vamos entonces a responderle. Yo quisiera que usted me definiese, amigo católico, a cuál católico se refiere, porque hay dos clases de católicos. Vamos a decir dos clases de católicos. Defíname. ¿Se refiere a los católicos que nombró Ignacio de Antioquía? ¿Mm? ¿A esos católicos se refiere usted? Si eres cristiano, eres seguidor de Cristo. ¿O se refiere a los católicos de hoy? ¿A cuáles católicos se refiere? ¿Por qué pregunto esto? Porque los católicos de hoy no son los católicos de los cuales Ignacio de Antioquía habla. Porque si usted se observa muy bien, los católicos de los cuales Ignacio de Antioquía habla se distinguen por varias cosas. Uno, predicaban que Dios es uno. Escuche bien. Predicaban que solamente existe un solo Dios. Muy distinto a los que creen los católicos de hoy, que dicen que Dios son tres. ¿Se observa? Dicen ustedes, los católicos de hoy, que Dios son tres. Los católicos de los cuales usted no puede hacer mención, que son los que hablan de los que ustedes dicen, no, allá dicen, no, es que Ignacio de Antioquía habla de la iglesia católica, sí, pero no es la misma, porque los católicos de Ignacio de Antioquía creían que Dios era uno solo, único. Dos, que ese único Dios fue manifestado en carne, dicen ellos, el cual es el Dios de los profetas. ¿Mm? Y que fue conocido como hijo de David e hijo de María según la carne, dicen ellos. Hijo de David, hijo de María según la carne. Ustedes dicen que el que se manifestó en carne fue la segunda persona de la Trinidad. Mire la distinción, la diferencia que hay entre el catolicismo antiguo de la iglesia primitiva y el catolicismo de hoy. ¿Mm? Entonces dice Ignacio de Antioquía que Dios es ese único Dios y que ese Dios fue manifestado en carne, hijo de David, hijo de María, según la carne. Pero ustedes dicen que fue la segunda persona de la Trinidad la que fue manifestada en carne y que además que ese que es hijo, ese María es madre de Dios, cosa que Ignacio de Antioquía no dijo. Ignacio de Antioquía dijo que Jesucristo es el Espíritu indivisible. Eso predicó Ignacio de Antioquía. Y que Jesucristo es el Dios invisible que se hizo visible por amor a nosotros. Ustedes dicen que el Dios invisible es el Padre y que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Cosa diferente que se predicó en el catolicismo primitivo, la iglesia de Ignacio de Antioquía. Que Jesucristo es el Espíritu indivisible y que Jesucristo es el Dios invisible que se hizo visible. Entonces, vemos que todo esto es completamente antibíblico, ¿no? Ustedes no son esos católicos, ¿no? Segundo, otro punto más allá. La iglesia católica de Ignacio de Antioquía, a pesar de todo esto, que es la iglesia que predicaba un solo nombre, además de eso, predicaba el nombre. Si usted lee las cartas de Ignacio de Antioquía, eran los predicadores del nombre, escuche bien, los predicadores del nombre, predicaron el nombre. Cosa que ustedes no predican hoy. Ustedes se llaman católicos, apostólicos y romanos. Ignacio de Antioquía hablaba de la predicación del nombre de Jesús. Otra, ya dijimos que Ignacio de Antioquía nunca llama a María Madre de Dios, nunca la llama Reina del Cielo, nunca en la Iglesia Católica de Ignacio de Antioquía se mandó a hacer imágenes y honrarlas o rendirles culto, nunca. Se mandó a hacer una imagen de María, nunca, nunca, según Ignacio de Antioquía, los apóstoles llamaron a María Madre de Dios, Reina del Cielo,
corredentora, coheredera, nada de eso, nada de eso. Entonces, ¿de cuáles católicos me está hablando usted? Porque la iglesia católica, la verdadera iglesia católica es la iglesia del nombre, la iglesia que predica que Jesucristo es el único Dios, la iglesia que predica, escúcheme bien, que ese Dios, el invisible, fue manifestado en carne, que fue considerado hijo de Dios, hijo de David, hijo de María, según la carne, como dice Ignacio de Antioquía, que ese Dios, Jesucristo, es el espíritu indivisible, ¿ah? Que es Dios manifestado en carne. Esa es la verdadera iglesia católica y esa es la iglesia del nombre, la iglesia de hoy. Ustedes se robaron ese nombre, se robaron el nombre católico de la iglesia antigua, de la iglesia de Ignacio de Antioquía. Se robaron ese título y se lo pusieron ustedes, cosa que no son ustedes. Los verdaderos cristianos y los verdaderos católicos somos nosotros, la iglesia del nombre, la iglesia que se inspiró Ignacio de Antioquía para llamarla iglesia católica, la iglesia universal, la iglesia que predica que Jesucristo es el único Dios, que Él es el Espíritu invisible, que Él es Dios manifestado en carne, que Él es, escúcheme bien, hijo de David, hijo de Dios, hijo de María según la carne, que no es hijo, que María no es madre de Dios, nunca mandaron a adorar o venerar imágenes, eso no dice allá. Por lo tanto, ustedes son unos falsos, escúcheme bien, son unos falsos católicos. O muéstreme dónde la Biblia manda, si los verdaderos católicos son ustedes, dónde la Biblia manda a hacer imágenes de María, a llamarla Madre de Dios, a llamarla Reina del Cielo, a rendirle, honrarla y rendirle culto. ¿Dónde dice eso? No podrán mostrarlo. ¿Dónde dice que se hicieran imágenes de Jesús, imágenes de los santos, imágenes de Pedro, de Juan? Nunca dice eso. ¿Ah? Nunca dice eso. Y miran, y ustedes tuvieron que adulterar la Biblia, la Biblia. Bueno, quería traerle ese corto mensaje a este señor que está predicando y está diciendo esto. Mis hermanos, no se dejen engañar, la verdadera iglesia que fue llamada católica, la iglesia del nombre, y es católica porque en su tiempo era la iglesia universal, la iglesia mayoritaria, como lo dice el señor Tertuliano en su carta contra Praxias, que los unicitarios, que él llamaba monarquianos, eran la iglesia mayoritaria en el mundo conocido, era la iglesia universal, era la iglesia católica. Esos eran los verdaderos católicos. Esos católicos vinieron a aparecer, los católicos impostores, como es este señor, vinieron a aparecer en el año 400 en un edicto llamado el Edicto de Tesalónica, para que lo busque, donde dice que todo el mundo bajo el imperio, desde ese día en adelante, sería llamado católico romano y que abrazarían la doctrina de la Trinidad, cosa que hasta ese momento no existía. Y que los que no se sometiesen serían llamados herejes. Y usted sabe cuál era la culpa para los herejes, ¿no? Bueno, entonces, el catolicismo no es la verdadera iglesia. Los verdaderos católicos, en lo que significa su nombre, somos los unicitarios. Dios les bendiga. Lleven los libros La Unicidad, la única verdad de Dios. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. Y el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Y nuestro último libro, Tratado de Unicidad. Llame para pedir sus libros ahí al 318-436-0745. Si están en Colombia, ese es el número 318-436-0745. Si están en Estados Unidos o Canadá o cualquier parte del mundo, marcan más 57-318-436-0745. Llama y pide tus libros. Hasta la próxima.